Buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo regulado por la Ley 20.744. Vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a comenzar diciendo que las causales de extinción del contrato de trabajo están reguladas legalmente en forma precisa. Nuestro régimen es de renuncia libre y despido libre indemnizado, porque las partes pueden poner fin a esa relación libremente, con la sujeción, obviamente, del pago de indemnizaciones cuando la ley los haya impuesto. Solo por excepción se consagra la estabilidad propia para los dirigentes gremiales durante el tiempo de su mandato y por un año más. Y la ley 23.592 establece la nulidad de los despidos discriminatorios, por lo que en estos casos el trabajador despedido arbitrariamente por esta causal tiene derecho también a ser reintegrado a su puesto de trabajo. Todo ello sin perjuicio de que en principio se privilegia la subsistencia del contrato. Ahora vamos a hablar del preaviso. Este lo encontramos en el artículo 231. Pero primero vamos a hablar de los plazos. El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes sin previo aviso o en su defecto tendrá que pagar una indemnización, además de la que corresponda por su antigüedad en el empleo cuando el contrato se disuelva por voluntad del empleador. El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con la siguiente anticipación. A. Cuando es por el trabajador, o sea que el preaviso lo hace el trabajador, es de 15 días. Cuando lo hace el empleador, también es de 15 días cuando el trabajador se encontrase en periodo de pruebas. Como bien sabemos, el decreto 7023 extendió este periodo de prueba a 8 meses. Es de un mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad mayor a este periodo de prueba que estábamos hablando y que no exceda los 5 años. Es de 2 meses cuando exceda 5 años. ¿Pero qué es el preaviso? Es la obligación mutua que tiene el trabajador y el empleador respecto del contrato de trabajo, ¿no? De anticipar uno al otro la fecha cierta y futura de terminación sin causa justa del contrato. Es decir, es el plazo final del contrato que se otorga por quien ha resuelto rescindirlo. El preaviso es una obligación bilateral, la debe otorgar el empleador cuando despide al trabajador, como el trabajador cuando renuncia al empleo. La ley establece plazos mínimos de preaviso, pero las partes o los convenios colectivos de trabajo pueden convenir plazos mayores. Cabe recordar que el periodo de prueba 70-23, como bien dijimos, pasó de 3 meses a 8. El preaviso es el tiempo de anticipación con el que se debe notificar la extinción del contrato de trabajo. No es el plazo en el que el trabajador debe abandonar el lugar de trabajo o establecimiento de inmediato, sino el periodo durante el cual se le informa con anticipación que su relación laboral terminará. Dependiendo de quién lo otorgue, si la da el empleador, debe avisar al trabajador con un plazo determinado antes de despedirlo y si lo da el trabajador, debe notificar al empleador antes de renunciar.
Durante el preaviso, el trabajador sigue trabajando y cobrando su salario hasta la fecha de finalización del contrato. Si el empleador decide que el trabajador no siga prestando servicios en ese periodo, deberá pagarle el salario equivalente sin que el trabajador tenga que presentarse. Si el trabajador no otorga el preaviso, deberá pagar una indemnización sustitutiva equivalente a los salarios del periodo de preaviso omitido. El preaviso debe notificarse por escrito e incumbe a quien lo otorga. La prueba debe haberlo otorgado. Los días a los que se refiere el artículo 231 son corridos y comienzan a partir de que el trabajador es notificado. Indemnización sustitutiva, artículo 232. La parte que omita este preaviso o lo otorgue de modo insuficiente deberá abonar a la otra una indemnización sustitutiva, equivalente a la remuneración que corresponda al trabajador durante los plazos señalados en el artículo 231. El incumplimiento del preaviso parcial o total genera el derecho a la denominada indemnización sustitutiva, que debe calcularse sobre la base de la remuneración que le hubiese correspondido al trabajador en caso de otorgársele efectivamente el preaviso, por lo que resulta ajustado a derecho computar la incidencia del SAC, del salario anual. ¿Pero qué es el SAC? Bueno, el SAC es el sueldo anual complementario, comúnmente conocido como aguinaldo, que es una remuneración adicional que reciben los trabajadores en relación de dependencia en Argentina. Se paga en dos cuotas al año, una en junio y otra en diciembre. El cálculo del SAC se basa en el 50% del mejor sueldo bruto mensual que el trabajador haya percibido en cada semestre. Por ejemplo, si el salario más alto entre enero y junio fue de 200.000 pesos, el aguinaldo de junio será de 100.000. Este beneficio está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, o sea, esta ley, y aplica tanto a empleados del sector privado como el sector público. Sin embargo, no lo perciben trabajadores autónomos ni quienes no tienen vínculo formal con un empleador. El trabajador cubra una o dos partes del aguinaldo dependiendo de cuánto tiempo haya trabajado en el semestre. Si trabajó todo el semestre, recibe el aguinaldo completo en junio y diciembre. Si trabajó menos de 6 meses, recibe el aguinaldo proporcional solo por los meses trabajados. Artículo 233, comienzo del plazo, integración de la indemnización con los salarios del mes de despido. Los plazos del artículo 231 correrán a partir del día, o sea, al del que fue la notificación del preaviso, ¿no? Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesta por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincide con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debida al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes en el que se produjera el despido. La integración del mes de despido no procederá cuando la extinción se produzca durante el periodo de prueba de 8 meses. Integración del mes de despido. Cuando el empleador dispone un despido sin justa causa, sin preaviso y en fecha que no coincide con el último día del mes, corresponde que se le abonen al trabajador los días que faltan para que culmine el mes. La forma de computar el importe es la misma que se usa para calcular el mes de preaviso. Este instituto, denominado integración del mes de despido, tiene por objeto que el trabajador tenga garantizada la remuneración del mes completo. Artículo 234. Retractación. El despido no podrá ser retractado salvo acuerdo de partes, es decir, dejado sin efecto, salvo que exista un acuerdo de partes expreso o tácito.
La retractación de despido no es válida, pero sí lo es la reconducción de la relación de trabajo por voluntad bilateral, expresa o tácita. Artículo 235. Prueba. La notificación del preaviso deberá aprobarse por escrito. Usualmente se utiliza la carta documento por parte del empleador o el telegrama por parte del trabajador, pero ello no implica que no se acepten otros medios escritos como una nota dirigida al dependiente y firmada por éste como constancia de recepción. También puede notificarse el preaviso en una audiencia que se celebre ante el Ministerio de Capital Humano o ante la autoridad judicial competente. Recordemos que el Ministerio de Trabajo fue reemplazado por el Ministerio de Capital Humano. El preaviso no se acepta de forma verbal. Artículo 236. Extinción. Renuncia al plazo faltante, exhibición de la obligación de prestar servicios. Cuando el preaviso hubiera sido otorgado por el empleador, el trabajador podrá considerarse extinguido el contrato de trabajo, ¿no? Antes del vencimiento del plazo, sin derecho a la remuneración por el periodo faltante del preaviso, pero conservará el derecho a percibir la indemnización que le corresponde en virtud del despido. Esta manifestación deberá hacerse en la forma prevista en el artículo 240. El empleador podrá relevar al trabajador de la obligación de prestar servicios durante el plazo de preaviso, abonándole el importe de los salarios correspondientes. Cuando el empleador despide al trabajador, debe darle un preaviso antes de que termine el contrato. Esto significa que le avisa con anticipación para que el trabajador se prepare. El trabajador al recibir el preaviso tiene dos opciones: seguir trabajando hasta el final del periodo de preaviso y recibir el salario completo por ese tiempo, irse antes y terminar el contrato inmediatamente. En este caso no recibe el pago por los días que faltaban del preaviso, pero sí conserva el derecho a una indemnización por despido. Por otro lado, el empleador puede decidir que el trabajador no necesita seguir trabajando durante el preaviso. En ese caso, debe pagarle igualmente el salario de ese periodo, aunque no haya trabajado. Es una forma de proteger al trabajador y darle tiempo para buscar otro empleo. Bueno, ahora vamos a hablar de las indemnizaciones por despido, del decreto 7023 y sus modificaciones. Con el decreto 7023 las indemnizaciones por despido siguen vigentes, pero con modificaciones en sus cálculos. Algunos de los cambios más importantes incluyen exclusión del sueldo anual, complementario, el SAC y otros conceptos de pago semestral o anual en la base de cálculo de la indemnización. Límite en la base de cálculo: no podrá ser inferior al 67% del importe correspondiente a un mes de sueldo. Posibilidad de reemplazo por un fondo de cese laboral mediante convenio colectivo. Las partes pueden sustituir el régimen indemnizatorio por un sistema de cese laboral financiado por el empleador. Creo que es del 8%. Agravamiento indemnizatorio por despido discriminatorio: si el despido ocurre por razones de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política o gremial, los jueces pueden incrementar la indemnización hasta en un 100%. Bueno, ahora vamos a hablar del artículo 237, licencia diaria. Salvo lo dispuesto en la última parte del artículo 236, durante el plazo del preaviso, el trabajador tendrá derecho, sin reducción de su salario, a gozar de una licencia de 2 horas diarias dentro de la jornada legal de trabajo, pudiendo optar por las dos primeras o las dos últimas del día, ¿no? El trabajador podrá igualmente optar por acumular las horas de licencia en una o más jornadas íntegras. Artículo 238. Obligaciones de las partes. Durante el transcurso del preaviso subsistirán las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, ¿sí? Artículo 239. Eficacia. El preaviso notificado al trabajador mientras la prestación del servicio
o sea, esté suspendida por alguna de las causas a que se refiere la presente ley con derecho al cobro de salarios por el trabajador, carecerá de efecto, salvo que se lo haya otorgado expresamente para comenzar a correr a partir del momento en que cesara la causa de suspensión de la prestación de servicio. Cuando la notificación se efectúe durante una suspensión de la prestación de servicio que no devengue salarios en favor del trabajador, el preaviso será válido, pero a partir de la notificación del mismo y hasta el fin de su plazo se vengarán las remuneraciones pertinentes. Si la suspensión del contrato de trabajo o de la prestación de servicio fuese sobreviniente a la notificación del preaviso, el plazo de este se suspenderá hasta que cesen los motivos que lo originaron. Lo que menciona básicamente el texto es cómo afecta la suspensión de la prestación de servicios al preaviso en la extinción del contrato laboral. Te lo explico en parte. Si el trabajador está suspendido con derecho a cobrar su salario, el preaviso no tiene efecto, salvo que se indique expresamente que comenzará a correr cuando termine la suspensión. En el caso que el trabajador esté suspendido sin derecho a cobrar su salario, el preaviso sí es válido, pero desde el momento en que se notifica hasta el final del plazo. El empleador debe pagar las remuneraciones correspondientes. Si la suspensión ocurre después de que se notificó el preaviso, el plazo del preaviso se suspende hasta que termine la causa de la suspensión. Bueno, ahora vamos a hablar de la extinción del contrato por renuncia del trabajador. Esto lo vemos en el artículo 240. Vamos a hablar de la forma, ¿no? La extinción del contrato de trabajo por renuncia del trabajador medio, no preaviso como requisito para su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico colacionado cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo. Los despachos telegráficos serán expedidos por las oficinas de correo en forma gratuita, requiriéndose la presencia personal del remitente y la justificación de su identidad. O sea, si vas a enviar un telegrama, tenés que llevar tu DNI, ¿no? Cuando la renuncia se formalizara ante la autoridad administrativa, ésta dará inmediatamente comunicación de la misma al empleador, siendo ello suficiente a los fines del artículo 235 de esta ley. La renuncia es un acto jurídico unilateral, voluntario y recepticio. Por ende, es el trabajador el que debe exteriorizar su voluntad de extinguir el vínculo por un medio fehaciente, ¿no? La ley establece que debe formalizarse por despacho telegráfico colacionado cursado, personalmente por el dependiente a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo. Si no se cumple con estos requisitos, el acto es nulo de nulidad absoluta. Ya lo habíamos dicho, pero bueno, lo que no sabíamos que era nulo de nulidad absoluta. Sí, obviamente no se hace de la forma correcta. Ahora vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes. Bueno, el artículo 241 nos habla de las formas y modalidades, ¿no? Las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante una escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. ¿Qué pasa? Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador. O sea, tiene que estar el trabajador, no se puede firmar el documento, sino y los requisitos consignados precedentemente, ¿no? Se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. O sea, acá hay acuerdos, ¿sí? Acuérdense, acuerdo, mutuo acuerdo, mediante escritura pública, con presencia del trabajador, bueno, y si no se hace como con las formalidades de la ley, es nulo de nulidad absoluta. Ahora vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo por justa causa. Esto lo encontramos en el artículo 242. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo,
que configuren injuria y que por su gravedad se consienta la prosecución de la relación. O sea, se puede denunciar, o sea, cuando no se cumplen ciertas obligaciones pactadas, ¿no? Dentro del contrato, y hay injuria grave, se puede hacer esta denuncia, ¿no? La valoración de esto deberá ser, o sea, de esta denuncia deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, ¿no? Teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo, ¿no? Según lo dispuesto en la presente ley y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Podrá configurar, pero claro, ¿cuándo hay injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo? La participación activa en bloqueos o tomas del establecimiento. Ahora vamos a desarrollar un poco lo que es la injuria laboral grave, o sea, o cuándo se presume que hay, ¿no? Bueno, se presume que existe injuria grave cuando durante una medida de acción directa A. Se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. B. Se impida o obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento. C. Se ocasionen daños en personas o en cosas de la propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento. Por ejemplo, no sé, instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etcétera. O se las retenga indebidamente. Previo al distracto, el empleador debe intimar lo debe intimar al trabajador al cese de su conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o casos o cosas previstas en el inciso C, donde la producción del daño toma inoficiosa la intimación. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la causa del despido o injuria laboral. O sea, no todo incumplimiento contractual es apto para provocar la ruptura del contrato de trabajo, ¿no? Porque siempre se tiende a que prevalezca, ya que debe tratarse de una injuria grave que no consienta ni aun a título provisorio la continuidad de la relación laboral. La injuria puede caracterizarse como un incumplimiento de las obligaciones de prestación o de conducta para justificar el despido, debe impedir la prosecución del vínculo contractual. La valoración de la injuria debe realizarse teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad. Vamos a ver los principios, ¿no?, que tienen que ver con las injurias graves. Bueno, hablando del principio de contemporaneidad, este impone un plazo razonable respecto de la proximidad entre el momento en que se produce la causa del despido y la notificación del mismo, ¿no? Al disponer del despido como sanción disciplinaria, la contemporaneidad que debe existir entre el hecho que lo originó con la actitud del empleador de rescindir el vínculo debe juzgarse según las circunstancias de cada hecho, ¿no? Respecto de la proporcionalidad o de este principio de proporcionalidad de la causal del despido, el despido constituye la máxima sanción prevista por el contrato de trabajo, por lo que en casos en el que el incumplimiento reúne menor gravedad, debe aplicarse la tutela de la proporcionalidad ante la falta cometida, la aplicación de una sanción disciplinaria de menor entidad y no a la disolución del contrato de trabajo. Siempre se tiende a la continuidad, ¿no?, del mismo. Bueno, respecto del principio non bis in idem, el trabajador no puede ser sancionado más de una vez. Hay jurisprudencia de esto. El trabajador no puede ser sancionado más de una vez por la falta cometida. Sin perjuicio de ello, el empleador puede elegir entre distintas sanciones que pueden oscilar desde un apercibimiento hasta, obviamente, el despido. Pero bueno, si bien pueden haber cometido injuria grave, tenemos causales concretas de despido, ¿no? Por ejemplo, inasistencias reiteradas e injustificadas, impuntualidad reiterada e injustificada, incumplimiento del deber de trabajar, violación de los reglamentos acordados de trabajo, incumplimiento de directivas rectamente comunicadas,
falta de respeto al empleador, malos tratos a los restantes trabajadores, concurrencia desleal con el empleador, divulgación de secretos de la empresa y daño intencional a los bienes o a la imagen de la empresa. Estas son causales concretas, ¿no? De despido. Bueno, en el artículo 243 nos habla de la comunicación y la invariabilidad de la causa de despido. El despido por justa causa dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas. O sea, tiene que haber coherencia en lo que se dice respecto de las causales de despido, ¿no? Artículo 244. Abandono del trabajo. El abandono del trabajo como acto de incumplimiento del trabajador solo se configurará previa constitución en mora, mediante la intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo. O sea, si el trabajador no aparece, se realiza una intimación, ¿no? En forma fehaciente, por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso. Para cada caso es distinta, ¿no? La modalidad. El abandono de trabajo se da cuando el trabajador se ausenta sin avisos ni causa de sus obligaciones laborales, demostrando que no quiere continuar con la actividad que hace o en el trabajo y por ello se dispone la extinción del vínculo previa intimación personal y recepticia. Si el dependiente demuestra la ineficacia de la misma, o sea, no se hace cargo de que o no explica por qué realmente no pudo presentarse, o que no pudo razonablemente recibirlo o notificarse, no se constituye la mora previa y por consiguiente es improcedente la extinción por abandono de trabajo. Cuando hablamos de la ineficacia nos referimos a, o sea, si no fue razonablemente recibida, ¿no? La intimación o, bueno, por consiguiente, como es este, no se lo notificó. El plazo razonable para intimar al trabajador para que se reintegre o responda a la intimación por inasistencia debe ser de un mínimo, el mínimo es 24 horas y el plazo mayor es de 48. El plazo se cuenta desde que el trabajador recibió la intimación. Artículo 245. Indemnización por antigüedad o despido. En los casos de despidos dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el periodo de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como una base de cálculos la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. La base de cálculo de esta indemnización no incluirá el sueldo anual complementario ni conceptos de pago semestral o anual. Eh, ¿Qué significa esto? Que cuando un empleador despide a un trabajador sin justa causa, debe pagar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Algunos puntos claves sobre esta indemnización: se calcula tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. No incluye el sueldo anual complementario, el SAC o aguinaldo, como todos lo conocen, ni otros conceptos de pago semestral o anual. Aplica solo después de que haya transcurrido el periodo de prueba. Cuando habla de la frase que dice fracción mayor a 3 meses, significa que si un trabajador tiene una antigüedad de, por ejemplo, un año y 4 meses, la indemnización no se calcula solo por ese año, sino que también incluye esa fracción extra de 4 meses. La regla es así: si la fracción es de 3 meses o menos, no se cuenta. Si la fracción es mayor a 3 meses, se cuenta como un año adicional. Por ejemplo, un año y 2 meses de trabajo, indemnización por un año. Un año y 4 meses de trabajo, indemnización por 2 años.
Este criterio se aplica para el cálculo de la indemnización por despido sin justa causa según la ley de contrato de trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar de los trabajadores excluidos de los convenios colectivos, ¿no? Para aquellos trabajadores excluidos de todo convenio colectivo de trabajo, sin un tope establecido en el párrafo anterior, será el convenio aplicable al establecimiento, ¿no? Donde preste servicios o al convenio más favorable en el caso que hubiera más de uno. La base de cálculo de indemnización no podrá en ningún caso ser inferior al 67% del importe correspondiente a un mes de sueldo obtenido conforme al método descrito en el primer y segundo párrafo del presente. La indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer y segundo párrafo del presente, como ya dijimos. Bueno, este fragmento lo que dice que los topes indemnizatorios para trabajadores excluidos de convenios de colectivos en Argentina eh, tiene ciertos puntos clave. Por ejemplo, el tope indemnizatorio, si el trabajador no está cubierto por un convenio colectivo, se aplicará el tope del convenio del establecimiento donde él trabaja, o el más favorable si hay más de uno. La base mínima del cálculo de indemnización no puede ser inferior al 67%, como dijimos, de un mes de sueldo calculado según la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Garantía mínima. En ningún caso la indemnización puede ser menor a un mes de sueldo, asegurando un piso de protección, obviamente, para el trabajador. Estos topos fueron modificados por el Secreto 70-2023, que ajustó la forma en que se calculaba la indemnización por despido sin causa justa. Fondo o sistema de cese laboral. Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Por su parte, los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y o a la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme al artículo 241 de la presente, 41 de la presente ley. Bueno, en este fragmento se hace referencia a la posibilidad de sustituir la indemnización por despido mediante un fondo de cese laboral, regulado por el decreto 70-2030. Esto es lo que cambió de la normativa. Aquí están los puntos claves, ¿no? Fondo de cese laboral. A través de un convenio colectivo, ¿no? Las partes pueden reemplazar el régimen indemnizatorio tradicional por un sistema financiado con un aporte mensual del empleador, que no puede superar el 8% de la remuneración computable. Sistema privado de capitalización. Los empleadores pueden optar por contratar un sistema privado para cubrir la indemnización por despido o la suma pactada en caso de desvinculación por mutuo acuerdo. Esto es una inspiración en el modelo de la UOCRA. Este esquema se basa en el Fondo de Cese Laboral utilizado en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, de la UOCRA. Este cambio busca, ¿qué es lo que busca? Reducir los costos laborables para las empresas y flexibilizar el sistema de indemnización, aunque su implementación depende de la negociación colectiva en cada sector. Ahora vamos a hablar del artículo 245 bis. Agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio. Será considerado despido por un acto de discriminación aquel originado por motivos obviamente de raza o etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o moral, sexo, género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad. En este supuesto, la prueba estará a cargo de quien invoque la causal y en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio del despido, corresponderá el pago de una indemnización agravada especial que ascenderá a un monto equivalente al 50% de la establecida por el artículo 245 de la Ley 20.744 y sus modificatorias o de la indemnización por antigüedad del régimen especial aplicable en cada caso. Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta el 100%, conforme a los parámetros referidos anteriormente.
La indemnización prevista en el presente artículo no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios. El despido dispuesto en todos los casos producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos. Artículo 246. Despido indirecto. Cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245. Cuando el trabajador decide rescindir su contrato por justa causa, tiene el derecho a las indemnizaciones establecidas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo en Argentina. Artículo 232. Indemnización sustitutiva del preaviso, que corresponde cuando el contrato se extingue sin el periodo de preaviso adecuado. Artículo 233. Integración de la indemnización con los salarios del mes de despido, asegurando que el trabajador reciba el pago completo del mes en que se produce la desvinculación. Artículo 245. Indemnización por antigüedad o despido, que equivale a un mes de sueldo por cada año trabajado, tomando como base la mejor remuneración mensual del último año. Si el trabajador renuncia por justa causa, se considera que la decisión fue forzada por el empleador, por lo que se le reconocen los mismos derechos indemnizatorios que si hubiera sido despedido sin justa causa. Bueno, ahora vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o por falta de disminución de trabajo. ¿Qué puede pasar? Artículo 247. Monto de indemnización. En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa mayor o caso fortuito, o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley. En tales casos, el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviese menos cargas de familia, aunque con ello se alterara el orden de la antigüedad. Ahora vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo por muerte del trabajador. Se mueve barrio. Bueno, artículo 248. Indemnización por antigüedad. Montos beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 del Decreto Ley 18.037, /69, tendrán derecho mediante la sola acreditación del vínculo en el orden y prelación allí establecido a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. A los efectos indicados queda equiparada la viuda para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo en aparente matrimonio durante un mínimo de 2 años anteriores al fallecimiento. O sea, todos cobran una indemnización. Em, Tratando de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual de hecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa, por su culpa o culpa de ambos, estuviese divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiere mantenido durante los 5 años anteriores al fallecimiento. Esta indemnización es independiente de la que se reconozca o sea, los causavientes del trabajador por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficiario que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador. Bueno, ahora vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo por muerte del empleador. Se murió el empleador, el trabajador sigue vivo. Artículo 249. Condiciones. Monto de la indemnización. Se extingue el contrato de trabajo por muerte del empleador cuando sus condiciones personales o legales, actividad profesional y otras circunstancias hayan sido la causa determinante de la relación laboral y sin las cuales ésta no podría proseguir. En este caso, el trabajador tendrá derecho a percibir la indemnización prevista en el artículo 247 de esta ley. La extinción del contrato de trabajo por muerte del trabajador, o sea, cuando la relación laboral dependía directamente de las condiciones personales o legales del empleador, su actividad profesional u otras circunstancias determinantes que hacen imposible la continuidad del vínculo, ¿sí? Se extingue porque, bueno, muere el empleador y nada, es así imposible continuar con la
con el vínculo laboral. En estos casos, el trabajador tiene derecho a la indemnización del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que equivale a la mitad de la indemnización por despido sin causa. Es decir, se calcula sobre medio mes de sueldo por cada año trabajado, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual del último año, como en todos los casos. De la extinción del contrato de trabajo por vencimiento del plazo, artículo 250. Monto de la indemnización, remisión. Cuando la extinción del contrato se produjera por vencimiento del plazo asignado al mismo, mediante preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, se estará a lo dispuesto en el artículo 95, según párrafo de esta ley, siendo el trabajador acreedor a la indemnización prevista en el artículo 247, siempre que el tiempo del contrato no haya sido inferior a un año. ¿Qué significa? Cuando un contrato de trabajo se extingue por vencimiento del plazo asignado, si hubo preaviso y el contrato se cumplió íntegramente, se aplica lo dispuesto en el artículo 95 según párrafo de la ley del contrato de trabajo. En este caso, el trabajador tiene derecho a la indemnización del artículo 247, que equivale a la mitad de la indemnización por despido sin causa. Es decir, se calcula sobre medio mes de sueldo por cada año trabajado, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual del último año. Bueno, ahora vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo por quiebra o concurso del empleador. Artículo 251. Calificación de la conducta del empleador, monto de la indemnización. Si la quiebra del empleador motivara la extinción del contrato de trabajo y aquella fuera debida a causas no imputables al mismo, la indemnización correspondiente al trabajador será la prevista en el artículo 247. En cualquier otro supuesto, dicha indemnización se calculará conforme a los previstos en el artículo 245. La determinación de las circunstancias a que se refiere este artículo será efectuada por el juez de la quiebra al momento de dictar la resolución sobre procedencia y alcance de las solicitudes de verificación formuladas obviamente por los acreedores, ¿no? Los acreedores quieren cobrar. Bueno, ahora vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador. Artículo 252. Intimación, plazo de mantenimiento de la relación. A partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal establecida en el artículo 17, inciso A de la Ley 24.241 y sus modificaciones, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole las certificaciones los certificados de servicios y demás documentación necesaria para esos fines, ¿no? A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un año. Bueno, lo dispuesto en este párrafo no afecta al derecho del trabajador a solicitar el beneficio previsional con anterioridad al cumplimiento de los 70 años de edad. Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que provean las leyes o estatutos profesionales. La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo. Lo que habla este artículo establece que cuando un trabajador cumple 70 y reúne los requisitos para acceder a la jubilación de la ley 24.241, el empleador puede intimarlo a iniciar los trámites jubilatorios entregándole la documentación necesaria. Algunos puntos claves, bueno, el empleador debe mantener la relación laboral hasta que el trabajador obtenga el beneficio jubilatorio con un plazo máximo de un año. El trabajador puede solicitar la jubilación antes de los 70 años si así lo desea. Una vez concedida la jubilación o vencido el plazo de un año, el contrato de trabajo se extingue sin obligación de pagar indemnización por antigüedad. La intimación del empleador también funciona como preaviso, por lo que el plazo de preaviso se considera dentro del periodo en el que el empleador debe mantener la relación laboral. Artículo 253. Trabajador jubilado. En caso de que el trabajador titular de un beneficio previsional de cualquier régimen volviera a prestar servicios en relación de dependencia,
sin que ello implique la violación de la legislación vigente, el empleador puede disponer la extinción del contrato invocando esa situación, ¿no? Con obligación de preavisarlo y abonar la indemnización en razón de la antigüedad prevista en el artículo 245 de esta ley o en su caso lo dispuesto en el artículo 247. En este supuesto solo se computará como antigüedad el tiempo de servicio posterior al cese. Bueno, lo que establece este artículo es que si un trabajador jubilado vuelve a trabajar en relación de dependencia, el empleador puede extinguir el contrato invocando esa situación, pero bueno, debe cumplir ciertas obligaciones, ¿no? Otorgar el preaviso correspondiente antes de la extinción del contrato, pagar la indemnización según la antigüedad del trabajador. Si corresponde el artículo 245, se calcula un mes de sueldo por cada año trabajado. Si aplica el artículo 247, la indemnización será la mitad de la prevista en el artículo 245. Un punto clave es que solo se computa como antigüedad el tiempo trabajado después de la jubilación, ¿sí? Esa es antigüedad. O sea, él se jubiló, pero bueno, después decidió seguir trabajando y bueno, desde ahí se computa la antigüedad, ¿no? Desde que comenzó a trabajar. Es decir, los años previos al retiro no cuentan para el cálculo de la indemnización. Obviamente que se hace referencia al empleador actual, ¿no? Es decir, al que contrató al trabajador después de su jubilación. Cuando un trabajador ya percibe un beneficio previsional, es decir, está jubilado y vuelve a trabajar en relación de dependencia, el nuevo empleador tiene la opción de extinguir el contrato invocando esa situación. Sin embargo, debe cumplir con el preaviso y pagar la indemnización correspondiente, calculando la antigüedad solo desde el momento en que se reincorporó al trabajo. El empleador anterior ya no tiene ninguna obligación porque la relación laboral con él terminó cuando el trabajador accedió a la jubilación. Bueno, pero ¿qué pasa si el jubilado quiere seguir trabajando? Y bueno, también es aplicable lo dispuesto por el presente artículo al trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador. El anterior era de un empleador diferente y este es del mismo empleador. Luego del goce del beneficio de la jubilación, considerándose la fecha del acuerdo de la prestación como inicio del cómputo de la antigüedad posterior al mismo. O sea, puede seguir trabajando, pero se lo computa desde el momento que volvió a reincorporarse. Si un trabajador se jubila pero sigue trabajando para el mismo empleador sin interrupción, la antigüedad se computa desde la fecha en que comenzó a percibir la jubilación, no desde su ingreso original a la empresa. Esto significa que en caso de despido posterior a la jubilación, la indemnización se calculará solo sobre el tiempo trabajado después de jubilarse, sin contar los años previos. Este criterio ha sido confirmado por la jurisprudencia y la ley de contrato de trabajo. Ahora vamos a hablar de la extinción del contrato de trabajo por incapacidad o inhabilidad del trabajador. Esto lo encontramos en el artículo 254. Incapacidad de inhabilidad, monto de la indemnización. Cuando el trabajador fuese despedido por incapacidad física o mental para cumplir con sus obligaciones y la misma fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación de los servicios, la situación estará regida por lo dispuesto en el artículo 212 de esta ley. Tratándose de un trabajador que contaré con la habilitación especial que requiera para prestar los servicios objeto del contrato y fuese sobreviviente inhabilitado, en caso de despido será acreedor a la indemnización prevista en el artículo 247, salvo que la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave e inexcusable de su parte. O sea, si se la mandó. Bueno. Artículo 255. Reingreso del trabajador. Reducción de las indemnizaciones percibidas. La antigüedad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de esta ley. Pero si hubiera medida de reingreso, o sea, las órdenes del mismo empleador, se deducirá de las indemnizaciones de los artículos 245, 246, 247, 250, 251, 253 y 254 lo pagado oportunamente, actualizado por el índice del precio del consumidor, el IPC, con más una tasa de interés pura del 3% anual, por la causal del cese anterior. En ningún caso la indemnización resultante podrá ser inferior a la que hubiera correspondido al trabajador si su periodo de servicio hubiera sido solo el último y con prescindencia de los periodos anteriores al reingreso. Bueno, lo que dice este artículo es cómo se calcula la antigüedad de un trabajador que reingresa a trabajar para el mismo empleador, como veníamos hablando, después de haber cesado, o sea, su puesto anterior.
Bueno, respecto de los puntos claves, acumulación de antigüedad, se considera el tiempo trabajado antes y después del reingreso, pero con ciertas deducciones. Deducción de indemnizaciones previas. Si el trabajador ya recibió una indemnización por despido en el pasado, ese monto se descuenta de la nueva indemnización. Actualización por inflación. La indemnización previamente pagada se actualiza según el índice de precios al consumidor del IPC más una tasa de interés del 3% anual. Aplicación a múltiples artículos. Esta regla afecta a las indemnizaciones de los artículos 245, 46, 47, 250, 251, 253 y 254 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar del plazo de pago. Artículo 255 bis. El pago de las remuneraciones e indemnizaciones que correspondieran por la extinción del contrato de trabajo, cualquiera sea su causa, se efectuará dentro de los plazos previstos en el artículo 128 y computados desde la fecha de extinción de la relación laboral. Ahora vamos a hablar de la prestación, de la prescripción y caducidad, ¿no? El artículo 256 nos habla de un plazo común. Prescriben a los 2 años las acciones relativas a los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y en general, prescribe a los 2 años disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo. Todo prescribe a los 2 años. Esta norma tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser modificado por convenciones individuales o colectivas. Bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hablar del artículo 58 de los accidentes y enfermedades profesionales. Las acciones provenientes de la responsabilidad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales prescribirán también a los 2 años a contar desde la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima. Bueno, ahora vamos a hablar de la extinción por incapacidad absoluta. Cuando un trabajador sufre una incapacidad absoluta que le impide continuar con sus tareas, la extinción del contrato de trabajo se rige por el artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo en Argentina. Eh, bueno, vamos a hablar de la indemnización, ¿no? Por incapacidad absoluta. Si la incapacidad es total y permanente, el empleador debe pagar una indemnización equivalente a la del artículo 245, que es la misma que se aplica en un despido sin causa. Para que se considere incapacidad absoluta, el grado de incapacidad debe ser igual o superior al 66%, lo cual debe ser certificado por un dictamen médico. No corresponde el pago de preaviso, ya que la extinción del contrato se produce por una causa ajena a la voluntad del empleador. Este tipo de indemnización busca compensar al trabajador por la imposibilidad de continuar con su empleo debido a una condición de salud que es irreversible, ¿no? Obviamente. Bueno, pero ¿qué pasa si, bueno, tuvo el accidente, se enfermó y se quiere reincorporar el trabajador, ¿no? Bueno, el artículo 212 nos habla de la reincorporación. Vigente el plazo de conservación del empleo si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviese en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. No sé, por ejemplo, ¿no? Vos trabajabas en un lugar donde había mucho ruido, ¿no? Y de repente, nada, te apareció esta incapacidad y bueno, no, te tienen que reconducir a otro lugar. Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuera imputable, deberá abonar al trabajador una lo tiene que indemnizar igual a la prevista en el artículo 247. Si estando en condiciones de hacerlo no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonar la indemnización igual a la establecida en el artículo 245 de esta ley, porque tiene las condiciones. Una cosa es que no las tenga y otra cosa es que las tenga para reubicarlo. Cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonar la indemnización de monto igual a la expresada en el artículo 245 de esta ley. Este beneficio no es
incompatible y se acumula con los que los estatutos especiales o convenios colectivos puedan disponer para tal supuesto. Artículo 213. Despido del trabajador. Si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá abonar, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare para el vencimiento de aquella o a la fecha del alta, según demostración que hiciese el trabajador. Bueno, tenemos estatutos especiales que regulan las condiciones laborales en sectores con características particulares. Por ejemplo, los más relevantes incluyen trabajadores de la construcción. Bueno, los trabajadores de la construcción están regidos por el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción, que establece el fondo de cese laboral en lugar de la indemnización tradicional. Los viajantes de comercio tienen un estatuto especial que regula su jornada laboral, comisiones y condiciones de trabajo. Los periodistas se rigen por el Estatuto del Periodista Profesional, que establece derechos específicos sobre estabilidad laboral y condiciones de despido. Las trabajadores o trabajadoras a domicilio protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo a Domicilio, que regula la relación laboral cuando el trabajador realiza tareas, o sea, fuera del establecimiento del empleador, ¿sí? Empleadas de casas particulares están regidas por la Ley 26.844, que establece derechos como vacaciones e indemnización y jornada laboral específica. Respecto del peón rural, regulado por el nuevo Estatuto del Peón Rural, que protege a los trabajadores del campo con normas sobre vivienda, jornada laboral y remuneración. Trabajadores de la construcción se rigen por el régimen nacional de la industria de la construcción, no reciben indemnización por despido, sino un fondo de cese laboral, y este fondo es financiado por aportes del empleador y se cobra al finalizar la relación laboral. Respecto de los viajantes de comercio, su trabajo implica desplazamientos continuos para vender productos o servicios, tienen un régimen especial que regula su jornada laboral, comisiones y viáticos, y cuentan con estabilidad reforzada y protección ante despidos injustificados. Los periodistas están regidos por el estatuto, como dijimos antes, del periodista profesional, tiene estabilidad laboral, regulaciones sobre el despido y derechos especiales. Se protege la independencia editorial y el acceso a capacitación constante. Trabajadores a domicilios, como dijimos, realizan tareas fuera del establecimiento, se les reconoce como trabajadores dependientes con derechos como salario mínimo y jornada laboral limitada, se busca evitar el trabajo informal y garantizar condiciones dignas. Empleadas de casas particulares, como ya dijimos, bueno, están protegidas por esta ley, la 26.844, derecho a vacaciones, indemnizaciones, aporte jubilatorio y seguridad social, regula el registro de empleadores y formalización del empleo. El peón rural, regulado por el Estatuto del Peón Rural, protección en jornada laboral, vivienda, alimentación y condiciones de trabajo. Se garantiza acceso a obra social y derechos previsionales. Bueno, respecto de los accidentes y enfermedades de trabajo, la ley 24.557 es la normativa que regula los riesgos de trabajo en Argentina, ¿no? El ámbito de aplicación cubre a los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, tanto del privado como del público, asegurando la prevención y reparación de daños derivados del trabajo. Accidentes y enfermedades profesionales se consideran aquellas que ocurren en el ámbito laboral o como consecuencia directa de la actividad desempeñada. Bueno, la responsabilidad del empleador y las ART. Los empleadores deben contratar una aseguradora de riesgo de trabajo, conocidas como ART, para cubrir los accidentes y enfermedades laborales. Incapacidades se clasifican en temporarias y permanentes y pueden ser totales o parciales, dependiendo del grado de afectación del trabajador. Determinación de la incapacidad se realiza mediante evaluaciones médicas y pueden ser revisadas en caso de agravamiento. Asistencia médica y farmacéutica incluye tratamientos, rehabilitación y provisión de prótesis para los trabajadores afectados. Todo esto lo protege la ley de riesgos de trabajo, ¿no? Eh, Indemnizaciones se calculan según el tipo de incapacidad del salario del trabajador, aplicación del derecho civil. En ciertos casos, cuando el trabajador puede reclamar indemnización por vía civil, si el empleador incumple normas de seguridad, ¿no?
Artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo establece la obligación de seguridad del empleador, quien debe garantizar condiciones obviamente adecuadas para prevenir riesgos laborales. Bueno, vamos a hablar un poco de la Ley 19.587 sobre seguridad e higiene en el trabajo. A ver. Esta ley, bueno, y su reglamentación a través del decreto 351/79 establece el marco normativo para la higiene y seguridad en el trabajo en Argentina. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? No garantizar condiciones laborales seguras para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Aplicación. Se aplica a todos los establecimientos y actividades laborales en el país. Obligaciones del empleador: deber de implementar medidas de prevención, capacitar a los trabajadores y garantizar condiciones adecuadas de seguridad. Derechos del trabajador: recibir formación en seguridad, obviamente, contar con elementos de protección y trabajar en un ambiente seguro, ¿no? Eso lo tiene que brindar el trabajador, el empleado. Decreto 371/79. Normas técnicas. Define requisitos específicos sobre todo lo que tenga que ver con instalaciones de protección y condiciones de trabajo. Control y supervisión. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo supervisa el cumplimiento de la normativa. Sanciones: establecen multas y penalidades para empleadores que incumplan con estas normas de seguridad. Autonomía colectiva y regulación de las condiciones laborales. Los convenios colectivos pueden complementar la normativa de seguridad e higiene, estableciendo estándares específicos para cada sector. Se permite la negociación de medidas adicionales de prevención adaptadas a las características de cada actividad. ¿Qué son las enfermedades inculpables? Bueno, las enfermedades inculpables son aquellas que no están relacionadas con el trabajo, no tienen relación con el trabajo, pero que impiden que el trabajador preste el servicio. Entonces, en Argentina están reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo, o sea, la ley que ya conocemos, la 20.744, específicamente los artículos desde el 208 hasta el 213. Bueno, vamos a hablar un poco de estos artículos, a ver si entendemos un poco más el tema. Artículo 208, plazo, remuneración, ¿no? Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de 3 meses si su antigüedad en el servicio fuera menor de 5 años y de 6 meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrará impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se duplican, o sea, se extenderán de 3 meses a 6 y de 6 a 12 meses, ¿no? Porque tiene una carga de familia y por las mismas razones no puede estar impedido para concurrir al trabajo. Si su antigüedad fuera inferior o superior a 5 años. De 12 meses si su antigüedad es inferior o superior a 5 años. La, la recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedades salvo que se manifestará transcurridos los 2 años. La remuneración que en estos casos corresponde abonar al trabajador se liquidará conforme a lo que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interrupción fueron acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva de trabajo o decisión del empleador. Si el salario estuviera integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre de la prestación de servicios, no pudiendo en ningún caso la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. Las prestaciones en especie que el trabajador dejara de percibir como consecuencia del accidente serán valorizadas adecuadamente. La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, sea que aquella se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado o que estas circunstancias fueran sobrevinientes. Artículo 209. ¿Qué nos dice? Que hay que avisarle al empleador. Bueno, el trabajador, salvo a casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o del accidente y del lugar en que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo, respecto de la cual estuviese imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras lo haga, mientras no la haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o el accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada.
Artículo 210. Control. El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. O sea, si estás enfermo, bueno, nada, alguien va a tener que controlar que lo que vos decís es verdad, obviamente. Artículo 211. Conservación del empleo. Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá conservárselo durante el plazo de un año, contando desde el vencimiento de aquellos. Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decide y notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La extinción del contrato de trabajo en tal forma exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria. Artículo 212 respecto de la reincorporación. Bueno, si ya me curé, me reincorporo. Vigente el plazo de la conservación del empleo si del accidente o de la enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviera en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, o sea, no quedó igual, ¿no? Después de la enfermedad o del accidente que tuvo, entonces el empleador debe asignarle otras que puede ejecutar sin disminución de su remuneración. Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuera imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. Si estando en condiciones de hacerlo no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida por el artículo 245 de esta ley. Cuando de la enfermedad o accidente se derivara la incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador debería abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el artículo 245 de esta ley. Este beneficio no es compatible y se acumula con los que los estatutos especiales o convenios colectivos puedan disponer por tal supuesto. Artículo 213. Despido del trabajador. Si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá abonar, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare por el vencimiento de aquella o a la fecha de alta, según la demostración que hiciese el trabajador. Bueno, hasta acá llegamos. Fue un video bastante largo, pero bueno, nada, eran muchos temas. Así que bueno, nada, les mando un beso y después vamos a ver si lo complementamos con algunos artículos más. Les mando un beso enorme.